Hemos recibido al congresista Héctor Acuña, actualmente miembro de la bancada Honor y Democracia, al que saludamos. Muy buenos días. Don Fernando, muy buenos días y gracias por tu invitación. Gracias por su presencia acá, después de haber tenido una noche donde habrá dormido poco. Vamos a escuchar el testimonio de dos congresistas que participaron en la larga sesión de ayer, que tuvo, como lo hemos dicho ya, dos conclusiones importantes. La vacancia, en muy pocas horas, de la presidenta Dina Boluarte y el acceso a la presidencia de la República por sucesión constitucional de quien era hasta ese momento presidente del Congreso, el señor José Gerí de Somos Perú. Hemos presentado ya a Héctor Acuña de la bancada Honor y Democracia, representante por la libertad, y entre tanto está con nosotros también el señor Edwin Martínez de la bancada de Acción Popular, representante por Arequipa, y lo recuerdo siempre, exalcalde de Mariano Melgar. Muy buenos días, señores congresistas. Señora Acuña, debía usted compartir con nosotros cómo ha vivido esta noche, con qué sentimientos y con qué reflexiones se fue a su casa para tratar de dormir. Con la sinceridad que siempre me caracteriza, ¿no? En verdad que para mí es una experiencia bastante nueva, ¿no? Es mi primera actividad en política como congresista. Y ver cómo cambia repentinamente las cosas, ¿no? Y ver cómo se mueve en el Congreso los colegas, ¿no? Que con una actividad física por acá, por allá, tratando de coordinar, me imagino, qué es lo que más conviene, ¿no? Eso quiero imaginarme, ¿no? Porque todos esperábamos que una nueva mesa directiva para que realmente el Congreso pueda, por lo menos en representación del pueblo, elegir a la persona que debería suceder a la presidenta. Hubo algunas voces solitarias que se pronunciaron contra la vacancia, uno de ellos compañero de su bancada, que es el almirante Montoya. Tengo entendido de que no asistió por licencia de salud y que no tomó parte en el voto, pero sí escribió un tuit diciendo que no era el interés del Perú ir a una vacancia. Y la otra voz que se pronunció fue la del señor Fernando Rospigliosi, que dijo que esto era una maniobra de los caviares y de los comunistas. Curiosamente, la maniobra se llevó a cabo con los votos de su bancada, tengo entendido con el propio de él, y esto le permitió convertirse desde anoche en presidente del Congreso a él. ¿Cómo enfoca estas voces solitarias que advirtieron que no era una cosa buena para el Perú, aunque haya cambiado el señor Rospigliosi después, el ir a la vacancia? Bueno, que en realidad felizmente son dos o tres voces, ¿no?, que estaban en contra de la señora Dina, pero lo cierto es que la señora Dina creo que ya nos llegó, como dicen, hasta la coronilla. Hasta la coronilla, ¿no? Y era insoportable tenerlo en Palacio. Ella misma se le ha ganado, y siempre he dicho, nosotros en el Congreso, demasiado tolerantes, porque hay mociones de vacancia que lo tenían de hace 2 o 3 meses. Todas fueron rechazadas, eso es lo que llama la atención, que se la hay otras que no lo presentaron porque veían que no iba a pasar. Que no había votos. Entonces, no. Por eso que, francamente, creo que el Congreso en sí ha entendido que la señora Dina no debería estar ahí. Y eso es lo importante. Lo que sí, ya regresaremos para que nos diga cuándo lo entendió usted y cómo se produjo este proceso de conversión a aquello que han rechazado durante años. Señor Martínez, usted, díganos por favor con qué reflexiones se fue a su casa anoche. Bueno, a ver, la crisis es la que ha obligado al Congreso de la República a vacar a Dina Boluarte. ¿Cuál de las crisis? Crisis de inseguridad. No se puede permitir una muerte más por inacción, desidia, desinterés o incapacidad. La falta de autoridad mostrada por la Presidenta de la República y por el propio Ministro del Interior deja muchísimo que desear. Yo esperaba un ministro que vaya al Pleno del Congreso, que pida disculpas por la inacción, que reflexione y
indique cuál va a ser el camino para luchar frontalmente contra la delincuencia. ¿Y qué es lo que hubo en vez de eso? Porque ustedes convocaron al primer ministro que se presentó, el señor Arana, y también el ministro del Interior. ¿Qué les dijo? Los cuentos de siempre, que están trabajando por el bien del país, que tienen un plan operativo para lograr la seguridad en el país, para la reinserción económica, pero no hay actitud. Lo que falta en el gobierno es decisión. Creer que realmente son gobierno, son ejecutivo. El gobierno no tiene por qué pedir permiso muchas veces para hacer actos netamente ejecutivos al Congreso de la República. Y ellos han sido totalmente indiferentes al problema. ¿Usted cree que la opinión de la mayoría de sus compañeros es la suya propia? Porque usted ha sido uno de los que venía repitiendo que por la gobernabilidad había que mantener a esta señora hasta julio del próximo año. Y de pronto cambiaron la mayor parte de ustedes, entre ellos usted. Por eso me interesa que me diga su propia experiencia. ¿En qué momento cambió su actitud para tomar una decisión contraria a la que había preconizado durante años? Creo que uno de los primeros o los únicos dentro del Congreso de la República que han intentado al menos luchar contra la criminalidad que viene desde las minerías ilegales he sido yo. Yo he ido a la tampoco exageremos, no es el único, por favor, cada uno a su manera. No, está presente el señor Acuña, no puede considerar que no ha hecho lo que ha podido cada uno a su nivel. Lo primero que tenemos que ser es claros, objetivos y leales con nosotros mismos. Impulsar las ampliaciones continuas de los Reinfo no es estar en contra o en contra o a favor de la minería ilegal. Es simplemente no poner un ordenamiento jurídico que permita formalizar la minería ilegal y desaparecer de una vez por todas la minería delincuencial. Minería que muchas veces está financiando posiblemente hasta todos estos actos extorsivos de sicariato que están sucediendo continuamente en el Perú. Mientras más distraída tengas a la policía, menos control van a tener los mineros Bueno, entonces ilegales. En un momento dado, después de haber escuchado a los ministros en el Congreso ayer, usted cambió de opinión y dijo, vamos a la vacancia. Fue un acuerdo de bancada. Yo ya no represento solamente el espíritu de Edwin Martínez, sino el espíritu de la bancada de Acción Popular y en sí la expresión viva de todos los accionpopulistas. Muy bien, entonces por ese lado lo hemos comprendido. El otro lado es que el señor Gerí asuma la presidencia de la República. ¿Usted votó a favor de eso? Definitivamente. Estuve en contra de aquellos que propusieron que se disuelva la mesa directiva y se nombre una nueva mesa directiva. Primero, porque es estar en contra de la institucionalidad del Congreso. El objetivo fue vacar a la presidenta, se vacó a la presidenta y ¿quién debería suceder a la presidenta? Es el presidente del Congreso. ¿Por qué buscar? Pero eso se ha hecho en otras oportunidades. Cuando Valentín Paniagua tomó la presidencia el año 2000, no era presidente del Parlamento. Exacto. Hubo que proceder a que salga la señora Hildebrand y dos vicepresidentes para que llegue a ser presidente del Congreso y Poder de la República. Lo mismo pasó con Sagasti 20 años después. Dentro del Congreso de la República tenemos a alguien que siquiera se semeje en un 50% a Valentín Paniagua, yo le aseguro que no. Sí tenemos muchos Sagastis. Y Sagastis dejaron huella marcada de desgobierno en el Perú, por lo tanto... Bueno, no discutamos eso ahora, sabe que es un tema complejo. Ahora, ¿no le resonó en las orejas que el señor Gerí hubiese dicho pocas semanas antes que si fuese vacada Dina Boluarte, él desistiría a ser presidente? Se le eligió presidente del Congreso en ese entendido, en que respetaría su palabra. Y lo que hizo fue imitar lo mismo que hizo Dina Boluarte 5 años antes, porque prometió que ella renunciaría si es que Castillo era vacado y no lo hizo. Bueno, tómese su tiempo para contestarnos, por favor. Vamos a ir a una pausa, son las 8:30. Retomamos nuestra conversación con dos congresistas que han participado ayer en la sesión que concluyó con la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y con el acceso a la presidencia de la República por sucesión constitucional del señor José Gerí.